Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema especial, dopaje o doping deportivo. Todo lo que vamos a hablar en este programa estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para ti. Así que no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, antes de empezar queremos recordarte a ti en casa que si estás cerca de la computadora y quieres compartir información, alguna experiencia, hacer alguna pregunta sobre lo que tratamos aquí en el programa, puedes hacerlo a través de las redes sociales. Controversia está en el Facebook, el blog, el Twitter, el YouTube. Bueno, estamos en todos lados, así que nos vas a encontrar con facilidad. Bueno, chicos, vamos a hablar sobre el dopaje, el doping deportivo. ¿Qué es lo que se conoce de este tema por allí? Se habla de doping como la ingestión de sustancias que optimizan tu rendimiento a nivel de deportista. No, y vemos que no solo se habla de doping recién en la actualidad, ¿no? Sino este doping viene desde antes, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo de que desde los juegos romanos, ¿no? Los romanos daban sustancias a sus caballos para que vayan más rápido, ¿no? O sea, tanto en objetos o en este caso de animales en los que ellos utilizaban para competencias como para ellos mismos. Pero... ¿desde cuándo se sistematizó esto, no? ¿Desde cuándo para todos los deportes hacen este tipo de pruebas? A ver. Todos los que tengan el sueño de ser profesionales en algún deporte, levante la mano. Bueno, todos nosotros tenemos la idea, el deseo, el querer ser buenos en un deporte, ¿no? Personalmente, cuando yo era joven, hace pocos años, me gustaba practicar el básquetbol, ¿no? Yo jugaba bastante el básquetbol. Y fue ahí donde conocí a Lulu, ¿no? Ella no practica el básquetbol, pero ella juega vóley. Y ella tiene 2 hermanos que juegan muy bien el vóley, ¿no? Y cada uno quiere desenvolverse bien en su área. Bueno, por cierto, ustedes nunca les he visto en las canchas. El asunto es el siguiente. Cuando uno quiere hacer bien un deporte, muchas veces hace lo que sea por ser bueno en un deporte. Algunos se entrenan, pero algunos no tenemos pues ¿cómo decimos? Ese querer, ese tiempo para darle al entrenamiento. Y en algunos lugares, especialmente en algunos gimnasios, se nos ofrecen ciertas sustancias naturales que nos ayudan, en alguna manera, pues a mejorar nuestra capacidad, ¿no? Yo recuerdo que no hace mucho tiempo empezamos a ir al gimnasio, lamentablemente dejamos de ir, por eso nos vemos así, ¿no? Pero empezamos a ir al gimnasio y no pasó ni 2 o 3 semanas cuando el dueño del gimnasio se acercó y me dice, mira, tú no quieres, ¿quién no quiere quemar más grasa? Y cuando uno lo ve gordito, todo sudando, ¿no? Dice, sí, ¿cómo se hace? Yo dije, me va a dar una nueva rutina, me va a mandar a hacer un nuevo ejercicio. No, mira acá, y me sacó un sachet, ¿no? Y en este sachet me decía que hay un componente que mezclado con agua hace que queme más grasa. Entonces tú te quedas pensando, ¿no? ¿Qué tan saludable puede llegar a ser que tú ayudes a tu cuerpo a hacer ejercicio? Si lo vemos desde una composición fisiológica, Dios, al crearnos a nosotros, ya nos dio un sistema para que podamos quemar o sacar todas las toxinas. Entonces, no estamos hablando tanto de un beneficio. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que, por ejemplo, las mujeres cuando se tiñen el cabello, ¿sí o no?, hay un daño. ¿Por qué? Porque le agregas un químico. Entonces, si tomas un químico o alguna sustancia, también estás dañando tu cuerpo, ¿o no? Pero existen sustancias naturales que te ayudan a poder potenciar un poco más tu físico. Y creo que ese es el marketing, ¿no? Natural, ¿no? Esto no es químico, es natural. Yo escuché el caso de algunos atletas que tomaron una hierba, ¿no?, natural, y se los prácticamente etiquetó como que hicieron trampa, salieron positivos en el doping. En otras palabras, o sea, ¿cómo uno sabe, o cómo un deportista que practica una determinada disciplina, cómo sabe qué sustancias no tomar y qué sustancias tomar? ¿Cómo él puede determinarlo? O sea, si se le capacita, ¿cuántas también habrá? ¿Y cuántos deportes hay? Imagínate. Y además, ¿a qué nivel se hará el doping? ¿Se dirá un nivel, por ejemplo, hacemos un campeonato en mi barrio, ¿puedo hacer doping ahí? ¿No? ¿Un antidoping o no se tiene que hacer? ¿O dónde voy? ¿Será que podremos ir a cualquier laboratorio? ¿Cómo funcionará, verdad? ¿Y cómo será, no, que este tipo de sustancias, al ingerirlas, también podrán tener repercusiones en el cuerpo
Para mal, para bien, ¿verdad? Lo interesante de lo que menciona Yurema es el hecho que cuando nos ofrecen este tipo de sustancias, no nos dicen mucho las contraindicaciones. Yo recuerdo, mira, haciendo alegoría justo a esa etapa de gimnasio, esa etapa de mi vida que se llama Caleb yendo al gimnasio, recuerdo que conocimos, bueno, en el gimnasio se conoce gente, ¿verdad? Y algún día volveré. Pero estábamos ahí conociendo gente y el dueño del gimnasio, pues se acercaba a algunos muchachos, normalmente a los flaquitos, ¿no? Que los ves tú, ¿no? Levantando sus pesas, ¿no? Aumentándole peso y haciendo fuerza. Y se paran frente al espejo, no a ver nada, no pasa nada, ¿no? Y uno sin esfuerzo nomás. Ya, bueno. La cosa es que se acercaba a estos muchachos y les ofrecía ciertas sustancias naturales que los iba a ayudar a desarrollar su musculatura, a mejorar su resistencia. Entonces, nuevamente volvemos a lo que preguntaba hace ratito, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo yo ayudar a mi cuerpo con sustancias externas? ¿Qué tan saludable puede ser? ¿Qué perjuicios hay sobre este tipo de actividades? Bueno, pueden haber, la verdad, pueden haber muchos perjuicios dentro de la salud de la persona. Existen, como mencionas, naturales que no solo los hombres, porque los hombres pueden tomar, sí, para tener músculos, ¿no? Pero las mujeres para poder adelgazar y verse mejor también toman algunas cosas naturales. Yo conocí a unas semillas, justamente ahora último conocí a una amiga que me dice que hay unas semillas que te hacen adelgazar y que puedes tener músculos con eso. O sea, no músculos así como los hombres, pero sí te ves bien con eso. Entonces, y yo la vi a ella y sí pasó eso. ¿Y ya estás tomando? No, yo no. Pero sí pasó, ella era gordita y ahora está flaca y se la ve bien. Entonces, y mira, por esa parte puede ser, ahí ¿no? hay un paradigma. El hecho de que antes era gordita y ahora es flaca y se ve bien ahora, ¿no? ¿Por qué será normalmente que cuando hablamos de deporte muchas veces nos preocupamos más por la parte estética que por la parte de salud? Ahora, está claro, y tenemos que mencionarlo, que el deporte es un negocio, ¿no? Es un negocio. Si tú juegas fútbol, tienes que comprar chimpunes, tienes que comprar la pelota o las medias que haga juego con el shortcito y el polo, etcétera, etcétera. Juegas vóley, como en tu caso, de igual manera, ¿no? Si juegas, bueno, yo no sé qué juegas, pero natación, cuando practico la natación. Ya, cuando tú practicas natación, tienes que comprar tu gorrito, tus goggles, tus, ¿cómo se llama? Patas de rana, dependiendo del tipo de natación que hagas, ¿verdad? Es un negocio, todo es plata. Practicar un deporte bien, profesionalmente, a un nivel, ¿no? Para que cuando tú pases caminando dicen, oh, mira, ese practica natación, ¿cómo sabes? Es que tiene su gorrito, ¿no? Una cuestión así, para que suceda, o sea, para ponernos como un deportista a nivel que se respeta, necesitamos invertir dinero. ¿No será que esta corriente del antidoping, que el dopaje, al mismo tiempo no es solamente una estrategia más para sacarle dinero al deporte? Sí, justamente yo creo que ahí también influye bastante lo que es la publicidad, porque ahora último existen energizantes o también la cafeína que ya no es ilegal, es legal y mucho influye en ellos que tanto lo ocultan, por decir en una palabra, que se hace natural para el hombre y ni siquiera se lo ve mal. Es más, todos toman para estudios, para deporte, lo pueden tomar y es legal ahora últimamente. Entonces, también podemos ver que, por ejemplo, se nos vende esa idea por televisión, ¿no? El caso que mencionaba Lu, de que las mujeres, una mujer gordita tomó tal cosa, baja en 10 días 10 kilos y más figurita y todo, ¿no? Pero yo estuve buscando también y veo que hay mayormente estos casos que se dan, si no continúan con este tipo de sustancias, tienen un efecto de rebote. O sea, tienden a regresar a su contextura y hasta más, y se les complica mucho más tanto en la salud como para bajar físicamente, ¿no? O sea, ¿cuál beneficioso será y por cuánto tiempo? sí, y justamente lo que mencionas, yo también mencioné unas semillas, que yo estuve también investigando sobre esto de por qué adelgazan, y de esas semillas se toma una cierta parte, pero dicen que si se toma más, se torna una toxina dentro del ser humano y hasta puede llegar a morir la persona. Mire, lo que estamos hablando básicamente son miedos, informaciones generales. Sin embargo, hay un asunto, que el dopaje dado para un deportista profesional, hoy en día se ha vuelto de repente un requisito, ¿no? Y los que nos gusta ver las Olimpiadas sabemos que pues los exámenes antidoping son parte de la trayectoria de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y cuando tú te encuentras que tu deportista favorito se le hizo el examen antidoping y salió con positivo, pues como que te sientes, wow, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Era mi héroe, ¿no? Y ahora mira, con trampa. Claro, sí, y muchas veces a mí
Mayormente sí, me ha pasado varias veces que, por decir, tenía una estrella de fútbol y o de natación y se le encontró que consumía algún tipo de ese tipo de sustancia y como que te quedas así. Que fue una falla. Qué tristeza, ¿no? Qué Qué pena. decepción. Y, o sea, ya no te sientes tú motivado a practicar el deporte. ¿Y por qué será que ese mismo sentimiento no lo sienten los jóvenes cuando utilizan sustancias que alteran su rendimiento físico, ¿no? Porque puedo verlo en televisión y decir, ay, qué mal este pata, está haciendo trampa, está utilizando drogas. Pero yo que voy al gimnasio y utilizo anabólicos, utilizo esteroides muchas veces, o yo que para ir a jugar utilizo bebidas llenas de cafeína, por ejemplo, no pienso lo mismo. ¿Por qué será que cuando es externo lo siento más que cuando me refiero a mí mismo? Porque te estás como que tratando de probar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de deportistas viven en un mundo de competencia, ¿no? Es yo soy el mejor, yo el número uno, porque quedar en una competencia segundo es como haber perdido, o sea, no cuenta. Así que quizás tenga que ver con su nivel de competición, de yo puedo y yo soy, y en el caso de personas que no practiquen el deporte, quizás a nivel son, por ejemplo, en el gimnasio, a flaquitos que normalmente comentas que se les ofrecen, ¿no? A flaquitos, ¿no? ¿Por qué no? Yo fuerte, para sentirme, para que me miren, o sea, quizás tenga que ver con algún tipo de inseguridad. Y hay un asunto aquí, porque todavía no hemos hablado del punto de vista de salud, cómo afecta mi salud y mi desenvolvimiento, básicamente en los deportes. Pero con esto vamos a volver después de un corte. Ustedes en casa no se muevan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia, estamos tratando el tema el dopaje o el antidoping deportivo. Recuerden ustedes que sus comentarios pueden hacerlo a través de las redes sociales. Bueno muchachos, en el bloque anterior dejamos una puerta abierta. Ahora nos toca empezar a hablar un poquito sobre la salud, sobre, bueno, las repercusiones que consumir ciertas sustancias puede traer a nuestra salud. ¿Qué podría pasar? Bueno, Tú mencionaste una, ¿no? El rebote. ¿Qué otra cosa? El efecto rebote. El otro, en el esteroide que estabas mencionando, bueno, dicen, no he podido investigar eso, que cuando toman esteroide los hombres quizás como que les cambia las hormonas por dentro y tienden a un poco más de feminidad en ellos. ¿Podría ser una de esas? O si no, también puedes aumentar tu masa muscular con ciertas sustancias, pero solamente es algo externo. Y después no funciona, o sea, no tiene algo. En realidad los funcionalidad. esteroides lo que hacen es aumentar la cantidad de testosterona en los varones, ¿no? Pero cuando hay mucha cantidad de testosterona, pues también hay contraindicaciones. Suceden cosas que hay partes que no te gusta que se achican, ¿verdad? Y las partes que quieres engrandecer, pues se ven grandotas, ¿no? Y lo curioso es que aunque te ves grande, tu corazón no crece y creas un problema, y porque el corazón igual tiene que bombear la sangre para todo ese tamañazo que has acumulado. También puede depender mucho de las sustancias que tomas y para qué lo tomas, porque no solo se toma para verse más grande, más musculoso, sino también en los deportes para ser más ágil, para oxigenarse más rápido. Entonces, al tomar ese tipo de sustancias, uno está yendo más de lo que su cuerpo mismo le permite. Entonces, después de haber tomado y haber hecho todo el ejercicio que no está acostumbrado a hacer y que hace más del límite que él tiene, entonces después de eso va a sentirse mucho más cansado de lo que es. Mira, cuando hablamos un poco de los juegos deportivos, porque el tema es básicamente el examen, ¿no? Ese examen, el examen antidoping. Cuando hablamos de los juegos deportivos a un nivel profesional, ya sea aquí en el Perú, un panamericano, un latinoamericano, un sudamericano, un campeonato de esa índole, ¿ustedes creen que todos esperan que los deportistas jueguen limpio? Y ese jugar limpio también incluirá el no consumir sustancias que de alguna manera mejoren su presentación deportiva. La mayor parte de personas que son aficionadas o les gusta ver los deportes esperan que se realice así como se hizo en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, bueno, Yurania mencionó que había doping, pero no necesariamente los seres humanos ingerían eso, sino que daban a los animales, ¿no? Pero era limpio. Entonces, las personas... Era tan limpio que eran desnudos. Ajá, era desnudos. Pero la persona espera que como todos supuestamente se han preparado y están en igual de condiciones, quieren ver la competencia de la manera
que no haya trampas, pues y si lo hay, el prestigio tanto de ese deporte como de la persona que es encontrada haciendo trampa, pues decae y no es plausible para nadie. O sea, el utilizar en cualquier tipo de sustancia para mejorar tu presentación deportiva o tu actuar deportivo, ¿ustedes lo considerarían trampa? Podría ser, porque no es algo natural, pues no, tu cuerpo quizás no está rindiendo, no rinde como debería Entonces rendir. no podría ser, sí es trampa. ¿Y hasta qué punto sería trampa? Porque como lo dije en el anterior bloque, muchos toman por ahí un matecito, un cafecito o algo porque tuvieron sed, salieron de la concentración, pero ellos no tenían la intención y no pensaron que ahí había una sustancia y después pues se los prácticamente etiqueta como que se doparon o que son tramposos y realmente no lo son. ¿Y hasta qué punto juega el monopolio del deporte? Y cuando hablo del monopolio, hablo del dinero que el deporte profesional tiene. Porque, por ejemplo, la cafeína es considerada, es una droga, ¿no? Te hace más rápido, te despierta, te da energía, pero estimulando como una droga, es una droga. Sin embargo, nosotros sabemos que la cafeína no está considerada dentro de los exámenes pues, de antidoping. O sea, si te hacen un examen de antidoping, tú eres profesional y te encuentran cafeína, no te van a decir nada, no te van a resistir. Y posiblemente es porque hay muchas compañías de bebidas energizantes, de esas que te dan alas, por ejemplo, que ¿qué cosa? Que lo único que hacen es vender, y para que no digan nada, pues son sponsors aquí, son sponsors allá, ponen dinero, etcétera, ¿verdad? Claro. Si eso ha pasado con la cafeína, ¿qué pasaría si de alguna forma se legalizan algunas sustancias? ¿La competencia aumentaría o decaería? Sí, porque a pesar de que se realizan tantos exámenes de doping, siguen consumiendo, si no ya no existiría ninguna empresa de esta. Entonces ellos siguen consumiendo, siguen invirtiendo y cada vez estas sustancias se van camuflando más en los productos que estos deportistas consumen. Claro, y también si vemos ahora, estamos entrando en una era donde se quiere crear superhumanos, superatletas. Y entonces, como que ya no nos estamos percatando mucho de que es algo ya ilegal o algo prohibido. Lo estamos tomando como ya algo natural. Como que todos lo natural, hacen. ¿no? Yo recuerdo esa película de Rocky, ¿verdad? Cuando está entrenando contra el ruso y Rocky está levantando sus piedras y el ruso está... Con toda la tecnología, todas las sustancias. Exactamente. ¿Será que es parte del desarrollo humano el utilizar sustancias químicas para mejorar la salud? ¿O es que esto debería evitarse en los deportes? ¿Qué es lo que la gente piensa? Muchos piensan, yo he escuchado también, y que si yo puedo ganar o puedo ser un atleta con sustancias, o sea, con ayuda y no por mi propio esfuerzo, entonces cualquiera puede serlo. Entonces, si estas sustancias son ilegales, entonces ¿para qué existen? Porque de algún modo existen estas sustancias, entonces ¿para qué servirían si no es para el ser humano? Y ahora otra pregunta sería, así como están habiendo las pruebas para detectar el doping, también están habiendo como que mayor tecnología para poder ocultarlo y para poder pasar estas pruebas limpiamente sin que esto sea detectado, ¿no? O sea, tanto como avanza el doping, también, El antidoping. El antidoping, tanto como avanza el antidoping, también avanza la manera de poder camuflar el doping que puedas haber ingerido. ¿Y qué tan seguros son esas pruebas de antidoping, no? Como toda prueba tendrá margen de error. Mira, Claro. y hay algo interesante. ¿Para quiénes se aplican? Porque que yo recuerdo no he escuchado que se apliquen en niños, ¿verdad? Y las comunidades que tienen pues que mantener medallas de oro, ¿verdad? De países potencias en lo que tiene que ver con competencias olímpicas, donde se invierte mucho dinero en el Estado para criar futuros deportistas, de repente alguien por ahí está utilizando dopaje para hacerlos crecer más rápido, desarrollar mejor estructura muscular o mejor estructura ósea, qué sé yo. Y no es considerado trampa a esa edad, entonces. Sí, porque justo lo que mencionas, se han visto bastantes reportajes de estas, justo de las últimas Olimpiadas, el arduo trabajo que tienen esos niños, especialmente los gimnastas de gimnasia, el trabajo, el entrenamiento que estos tienen es demasiado duro para estos niños. Entonces, estos podrían, en cierta forma, estar consumiendo algún tipo de drogas para poder seguir adelante. Claro, y si vemos también, no solo... Vamos a poner un ejemplo así, práctico.
ponte tú, Caleb, estás yendo al gimnasio. Por supuesto. Ya, y estás yendo al gimnasio y estás levantando, digamos, 50, 60 kilos. En cada mano. En cada mano. En cada brazo. En los sí. cuadritos. Ya. Sí. Ahora, ponte a un pollo. ¿Cuál es su tiempo de desarrollo? Por decir. Los pollos crecen, pero no crecen así rápido. Y No. les dan hormonas, les dan todo eso para que crezcan más Los pollos rápido. de granja, ¿verdad? De granja, Los que quieren- claro. Sí, a eso me refiero. Entonces, es un ejemplo práctico de ver que así como a los animales les están dando sustancias, y no Química. parece algo perjudicial, algo ilegal, sino que Los más hacen bien crecer. los hacen crecer y da beneficios. Entonces, como que ya nos estamos desconcientizando. Si a los animales le da y funciona, a los humanos también. Mira, va a hay algo funcionar. interesante y justamente con el ejemplo que mencionas, y es el siguiente hecho, que hoy nadie quiere demorar haciendo las cosas. Si empiezo a hacer ejercicio hoy, mañana quiero tener mis cuadraditos. Si hoy día empiezo a salir a correr, mañana quiero estar delgado, ¿no? Y si hoy día empiezo un deporte, mañana quiero ser bueno en el deporte. Y de repente muchas veces hay personas inescrupulosas que aparecen por ahí ofreciéndonos sustancias que nos dicen que nos van a hacer mejor en estas actividades deportivas. Bueno, se ha terminado este bloque. Muy buen ejemplo, mi querido James. Chico pollo, ¿verdad? Nosotros tenemos que irnos un corte. Ustedes en casa no se muevan. Esto es Controversia. En los siguientes 2 bloques estaremos con nuestro invitado. Así que ya lo saben, volvemos después de un corte. Muy bien amigos, ya estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos en el tercer bloque del programa. Y el tema que estamos tratando, dopaje o doping deportivo. Y ya está con nosotros nuestro invitado. En el programa de hoy es Jaime Alberto Vázquez, médico traumatólogo staff Clínica Good Hope y consultor del Comité Olímpico Peruano. Bienvenido al programa. Muchas gracias y bueno, para ayudarles con cualquier duda que tengan. Bueno, empecemos definiendo algunos términos, ¿no? Siempre escuchamos doping, antidoping, que al deportista le encontraron tal cosa. ¿Qué es el dopaje? El dopaje es el administrar a algún deportista cualquier sustancia que vaya a alterar su actividad deportiva, tanto para estimularlo como para alterar su esfuerzo físico definitivo. Ya tenemos dopaje con estimulantes, ya tenemos dopaje con anabolizantes y tenemos dopaje con analgésicos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cualquier sustancia que altere mi actividad deportiva está prohibida dentro de lo que es el movimiento olímpico mundial y dentro de lo que es el juego limpio en el deporte. El deporte se rige en cuanto a reglas, ¿ya? Y uno debe respetarlas. Y sobre eso se rige todo lo que es la actividad deportiva. Los diferentes deportistas que practican las variedades de disciplinas conocen acerca de estas sustancias o saben cuáles son las que no deben tomar, porque a veces hay casos en que toman un simple matecito y ellos no sabían que tenían una sustancia prohibida y después se perjudicaron. Ellos conocen, saben, les capacitan sobre eso. Los deportistas estamos hablando de alto nivel, que son donde se hacen las pruebas de antidopaje. Los deportistas por lo general tienen charlas sobre esto, pero el responsable realmente sobre qué tomaron, qué consumieron, el conocimiento de las sustancias que para ellos están permitidas es el médico y el grupo médico tratante. Ellos lo que sí saben, más que saber las sustancias que son doping, ellos saben que cualquier sustancia que van a ingerir o tomar previa a una competencia tiene que ser consultada con su médico y todos los equipos tienen médicos que están alrededor de ellos. Efectivamente, muchos cuando desconocen esto toman sustancias por fuera o refieren que han tomado sustancias por fuera para tapar un dopaje o muchas veces por ignorancia. Ahora, ¿ya? ¿Qué tipo cuando hablamos de esas pruebas de los laboratorios, ¿qué tipo de laboratorios se utilizan para hacer estas pruebas? No se usa cualquier laboratorio. Son laboratorios que a nivel sudamericano, por ejemplo, solamente en este momento hay 2 laboratorios que nos dan refrendo de la WADA, que es la Asociación Mundial de Antidopaje. Uno está en Colombia, el de Chile acaba de cerrar y el otro está en Brasil. O sea, cualquier muestra que nosotros tomamos, por ejemplo, Copa Libertadores, juega 2 equipos peruanos, se hacen pruebas de doping a 4 jugadores, 2 peruanos y 2 del equipo del extranjero. Esas muestras se van hasta Colombia.
y el resultado nos regresa después. Cada prueba debe estar en cerca de $300 o $400. Se manda por courier, se regresa por courier y la información es personalizada para el atleta. Solamente el atleta o su representante deben ser los notificados. Y en sobre caso esto. de que, por ejemplo, hay una hormona de crecimiento que nosotros tenemos naturalmente en nuestro cuerpo, si algún deportista utilizó esto previo en el preparamiento, no cerca a las Olimpiadas o a los Juegos o al deporte que vaya a realizar, ¿cuenta como doping dentro de su desarrollo como deportista o le impide participar habiendo consumido este tipo de sustancias? Así como hay pruebas de antidoping, hay muchas formas de suplir el antidoping, o sea, ir en contra de las pruebas de antidoping. Una es por tiempo, toman anabólicos 6 meses antes, pero inclusive eso se está tratando de dosar. Por eso que son laboratorios especiales, ¿ya? No se debe, cualquier sustancia que estimule el aumento de la hormona de crecimiento va a tratar de ser vista en la prueba antidoping. Hay más de 3.000 sustancias ya dentro de las pruebas antidoping que van a ser evaluadas. Y cada día se están inventando nuevas. Ya, es más, se dopa lo que se va a tratar de ver lo que se conoce, pero hay sustancias que no conocemos. ¿Ya? Y esa es la pelea año a año de ir incrementando por las sustancias que no conocemos. Ahora, es decir, de lo que usted está mencionando, cualquier sustancia que se encuentre dentro del cuerpo del ser humano, ¿se va a considerar doping? Cualquier sustancia que altere tu actividad deportiva. ¿Ya? Entonces estamos hablando de anabólicos que van a incrementar tu masa muscular. Estamos hablando de cualquier sustancia que incremente la hormona de crecimiento que va a aumentar tu talla y va a aumentar también tu capacidad deportiva. Estamos hablando de estimulantes, cafeína antes estaba, ahora ya no. La cocaína es un estimulante. Ya no solamente es un estimulante, te quita el cansancio y te da precisión para algunos tipos de deportes. Y por ejemplo, en el tenis. Ya en el tenis se usaba cocaína porque te mantiene jugando durante 3 o 4 horas y no pierdes esa actividad y precisión que hay precisamente en el tenis. Y se podría decir, por ejemplo, de que, ¿en qué tipo de deportes es más frecuente el uso de doping? En todos los deportes. Pero en todos los deportes. El laboratorio para todos los doping es el ciclismo. El ciclismo. El ciclismo, ¿ya? Porque son personas que están en una bicicleta durante 3 semanas recorriendo distancias espectaculares. Y vas a ver, acá lo último que acaba de salir es al campeón de 6 veces del Tour de Francia, que es el ciclista Armstrong, que le están quitando sus medallas y todos sus logros, porque el comité antidopaje de Estados Unidos, ni siquiera el mundial, ha hecho un expediente de cerca de 3.000 hojas, de 3.000 páginas con referencias de todo lo que se ha encontrado de cómo él se dopaba, ¿ya? Y le están quitando todo lo que él había logrado. Más o menos cerca de 7 años después que ha hecho sus logros. ¿No es esto más como, cómo lo explicamos? ¿No es esto más una cuestión de deporte y negocio? Porque se cobra por no sacarte al escándalo, para devolverte otra vez, o es que realmente, porque muchas personas creen, ¿verdad?, que el dopaje, el antidoping y todo esto no son más que una estrategia mediática, en ciertas maneras, para recaudar fondos, conseguir sponsors, poner en el mapa a algún deportista nuevo. ¿Cuándo y cuánto podemos confiar nosotros como latinoamericanos, ya que el programa se ve en toda Latinoamérica, de que podamos confiar en esta asociación de dopaje? A ver, número 1, nadie quiere salir dopaje positivo. Es una vergüenza dentro del circuito. ¿Ya? Del deporte que tú hagas, el que tú salgas doping positivo, para empezar, te inhabilita de 6 meses a 2 años. ¿Ya? Es una vergüenza. Lo que sí es cierto es que el deporte en sí mueve mucho. ¿Ya? Una persona exitosa en el deporte tiene sponsors, tiene mucha gente alrededor de ella, va a generar mucha ganancia para los sponsors y necesita ser exitosa. Eso es lo que empuja a muchos deportistas a caer en el doping. ¿Ya? Al contrario, se ven empujados por lo mediático a usar doping para mantener cierta relevancia o para mantener cierto nivel.
¿ya? O para tener una actuación por encima de su normal. ¿Ya? Y eso sí lo tenemos. Eso lo tenemos desde siempre y siempre va a ser. Y ahora hay mucho más dinero en el deporte, ya Claro. mucho más sponsors. Sí. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, el caso de los fisiculturistas y esos batidos que toman, ¿eso también se puede considerar como un dopaje? La mayoría de esos batidos son dopaje. ¿Ya? Generalmente son mega algo, ¿ya? Y tienen generalmente una sustancia anabolizante por lo general. Por eso tú vas a ver a esos muchachos que hacen fisicoculturismo en los gimnasios, ya que son una masa de músculo, yo le digo unas chuletas porque son músculos para mostrar, pero no para usar. ¿Ya? No pueden jugar pelota, no pueden hacer básquet, solamente los pueden mostrar. El día que los quieran usar se van a desgarrar, van a tener una serie de lesiones. ¿Qué hay de las leyes a nivel latinoamericano? No solamente del Perú, pero a nivel latinoamericano. ¿Hay leyes que respalden el dopaje y a qué nivel y por qué? ¿Que respalden el dopaje o que respalden el antidopaje? Bueno, el antidopaje, claro. Sí, es todo movimiento, todos nos movemos en lo que es el movimiento olímpico mundial. Ellos son los que nos dan el aval, nos dan la fuerza para mantener la lucha contra el dopaje. ¿Ya? La lucha contra el dopaje no hay forma de evitarla, está dentro de lo que es el movimiento olímpico, ¿ya? De lo que es formar un atleta, formar valores, formar ética de un atleta. ¿Ya? Es más, a nivel latinoamericano es donde menos tenemos, porque todavía no tenemos esa penetración del... Pero estamos llegando. Pero estamos dentro, nosotros somos los que mejor nos llevamos. ¿Ya? Estamos acá, acuérdate que una medalla olímpica tiene un costo altísimo. ¿Ya? Y acá nosotros tenemos atletas que han tenido doping positivo en nuestro país. ¿Ya? Y eso se sigue dando. Y todos los doping positivos siempre han sido en competencias internacionales. Muy bien. Si hablamos de la parte práctica, cuando, digamos, alguien que nos está viendo en casa dice, bueno, eso es un tema para los que son deportistas profesionales, no tiene nada que ver con nosotros. ¿Los antidopajes se dan a qué nivel? ¿Solamente a nivel profesional? A ver, estamos hablando de competencias avaladas por Comité Olímpico, por entidades que se aunan al Comité Olímpico. El Comité Olímpico va a haber campeonatos nacionales. Si quieres tener un récord nacional vas a tener que pasar una prueba antidopaje. Todo lo que son internacionales, digamos sudamericanos, panamericanos, los 3 medallistas pasan con su control antidopaje. ¿Ya? Y más los que tienen inopinados, que hacen un sorteo y van viendo a qué deportista se le puede hacer dopaje. Bueno, gracias por estar con nosotros, ¿no? En este blog que usted nos está ayudando a obtener más información de la que pensábamos que ya teníamos. Y bueno, ustedes en casa, si también están disfrutando el programa, no se vayan, vamos a irnos a una pausa y regresamos con el último bloque del programa. No se olviden, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, ya estamos de regreso. Este es el último bloque del programa. Estás viendo Controversia y el tema que estamos tratando, el dopaje o el antidoping deportivo. Bueno, sigamos conversando un poco del tema. ¿En qué situaciones es requerido, o sea, es obligatorio que se haga este tipo de estudio? A ver, el dopaje es requerido para ciertos deportes inopinadamente. ¿Ya? Si te acuerdas... la Asociación de Tenis, la ATP, está haciendo dopajes a todos sus tenistas. ¿Ya? Es más, el español Rafael Nadal se queja de que lo siguen hasta el baño, ¿ya? Porque él tiene que decir siempre dónde está, cuándo está y qué sustancia está tomando. Y le están tomando inopinadamente. La cantidad de plata que mueve el tenis promueve eso, ¿ya? Que tratar de eso. Hay otro tipo de todas las competencias internacionales debe haber. En el fútbol, la FIFA está asociada a lo que es el movimiento antidopaje y hace en torneos internacionales. Y, por ejemplo, el torneo peruano tiene 14 equipos, tiene 7 partidos y se sortea 2, porque como sale muy costoso, se sortea 2 partidos para que los cuales haya dopaje. ¿Ya? En cada fecha. ¿Desde cuándo se estableció este sistema de antidoping? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
debido a que el deporte venía creciendo y las sustancias estaban prohibidas, estaban creciendo, a partir del año 67 se crea la Asociación Antidopaje y a partir de las Olimpiadas de México del 68 se establecen las pruebas antidopaje, a partir de esa época. Ahora, este doping en las personas o en los deportistas puede generar adicción a otras drogas. Por lo general, el deportista va a buscar cualquier método, sea lícito por lo general e ilícito en muy pocos casos, pero lo hay, de aumentar su performance deportiva. ¿Ya? Por eso que los deportistas son tan caballeros, van con las mismas zapatillas, tratan de buscar algo que los estimule a hacer algún tipo de actividad lo mejor posible. ¿Ya? Ellos tratan siempre de ver eso. ¿En qué deporte o qué actividad es la que más genera doping? Como le dije anteriormente, el ciclismo. El ciclismo es el laboratorio para todo lo que es doping. Sí, ahora, ¿cuáles son las sustancias más comunes que son ingeridas o que se utiliza por los deportistas? Tiene que ver con el deporte. Según qué deporte vayas a realizar, vas a tener algún tipo de ¿cómo se llama?, de sustancia que necesites para esto. Por ejemplo, los ciclistas y los corredores de fondo necesitan tener más cantidad de hemoglobina, ¿ya? Porque hacen pruebas de largo aliento. Entonces van a usar todas las sustancias que aumenten su hemoglobina. Los deportistas que necesitan fuerza van a necesitar anabolizantes, ¿ya? Para aumentar su masa muscular y aumentar su fuerza. Los tiradores van a necesitar alguna sustancia que evite el temblor. Entonces todas esas sustancias deben ser controladas y más o menos según el deporte es donde tú te vas... Con 3.000 sustancias ya clasificadas, yo me imagino que la mayoría de reportes ya están cubiertos. La mayoría de reportes están cubiertos y la industria del doping sigue trabajando en nuevas sustancias. ¿En qué consiste un examen de doping? El examen de doping es un examen particular. Es un examen que por motivos para los que hemos estado en las pruebas de doping es muy especial. Solo se dosa la orina, ¿ya? Y tenemos que esperar a que el atleta llegue, miccione bajo un testigo, mande la muestra con una contramuestra al sitio donde vaya. Entonces, la pregunta para nosotros que somos los que a veces tenemos que esperar 2-3 horas a que salga la prueba de doping es por qué no dosamos sangre. Es porque al ser una prueba mundial hay culturas que no permiten el sacar sangre. ¿Ya? Entonces puede haber culturas o religiones que no permitan el que a uno le saquen sangre o lo pinchen. Entonces tiene que ser algo que sea universal, que se pueda hacer a todos por igual. Por eso que se dosa orina. Y en el caso, por ejemplo, ¿qué margen de error podrían tener este tipo de pruebas? Porque yo estuve leyendo, por ejemplo, de Florence Griffin, me acuerdo en el año 98, si no mal recuerdo. Ella le quitaron todas sus medallas, así como mencioné anteriormente, porque habían encontrado dopaje. Pero después de un par de años, encuentran de que hubo un margen de error, que hubo equivocación y que de verdad era una deportista natural, sin tipo de dopaje o algún tipo de sustancia que se le haya agregado, ¿no? Lo que pasó con ella fue que le encontraron rastros muy altos de cierta hormona masculina, ¿ya? Que sus abogados refirieron que efectivamente hay personas que tienen niveles más altos de hormona masculina siendo mujer, ¿ya? Pero para el Comité Olímpico de esa época y lo que midieron en esa época les fue valedero para considerarla como doping, ¿ya? Después hicieron una serie de depuraciones científicas para tratar de limpiar la imagen, que lo lograron, pero ese fue el motivo. ¿Ya? Todo lo que es humano es plausible de cometer error, ¿ya? Pero los errores son muy pocos, ¿ya? Los errores son muy pocos en este tipo de exámenes. ¿Qué tan seguro puede ser un examen antidoping cuando, si solamente es a la orina, ¿verdad? Yo puedo pagarle a alguien para que me dé su orina o para que se haga el examen por mí y salgo limpio de todo polvo y paja.
Eso es lo que se está peleando últimamente, porque sí, tenemos referencias de que ha habido algunos atletas que pidieron o llevaron muestras de orina de otras personas para pasar el doping. Cada vez la pelea del doping es más fuerte. La pelea del doping y la concientización de las personas que hacen doping o que hemos estado alguna vez involucradas en lo que es doping nos lleva a nosotros tratar de avalar que efectivamente sea la muestra. Ahora son espacios cerrados, el atleta tiene que demostrar perfectamente con un veedor que es su muestra, ¿ya? Y tratar de evitar esos errores que sí se pueden haber dado con anterioridad. Y en el caso, supongamos, estamos hablando acá de deportistas a nivel profesional, y es cierto que se da muy poco quizás en deportistas locales, pero supongamos que en deportistas locales quizás no el doping para ejercerlo, sino por ejemplo para el crecimiento, que les den vitaminas, una serie de cosas. ¿Eso también se consideraría como doping? Eso se considera como doping si es testado, o sea, si es dosado. Pero si no te dosan, no estás... O sea, por ejemplo, si te dan una determinada sustancia y te dicen, por tanto tiempo, tanta cantidad, ¿no? ¿Eso cuenta o no cuenta? Cuenta moralmente. ¿Ya? O sea, cuenta moralmente. Al niño se les está dando hormona de crecimiento. A niños atletas se les está dando una serie de sustancias para que estimulen su crecimiento, estimulen su actividad, pero a esa edad no se les hace pruebas de doping. O sea, no es considerado. Así es. ¿Y cuál sería la edad mínima para hacerse una prueba de antidoping? La prueba mínima es lo que apruebe el Comité Olímpico o la competencia lo apruebe. Por ejemplo, antes había gimnastas en Olimpiadas de 14 años. Ahora tienen que tener más de 16 años. ¿Ya? Entonces, si llegaba una deportista de 14 años a una Olimpiada, era susceptible de que se le haga una prueba de doping. ¿Ya? Y más si ganaba una medalla. ¿Ya? Entonces, la edad a veces no tiene que ver la competencia en la cual estás involucrada. Muy bien, hoy en día tenemos básicamente jóvenes, ¿verdad?, universitarios, que son mayormente el grupo que nos ve, jóvenes universitarios, chicos de la secundaria, que les gusta el deporte. No van a llegarlo a hacerlo profesionalmente, muy posible, pero el hecho que haya una organización mundial que se preocupe en que los deportes se desarrollen sin ningún tipo de sustancia plástica o química o alucinógena, o que aumente el rendimiento en un deporte, ¿qué tipo de mensaje están mandando para la comunidad de jóvenes que no practican deporte de manera profesional, pero que se interesan por el deporte? El mensaje es claro, es la ética del deportista. ¿Ya? El movimiento olímpico va a generar una ética de juego limpio. El juego limpio significa no hacer trampa, ¿ya? Tan fácil como eso. ¿Ya? No hacer trampa, ser ético en el deporte, evitar cualquier cosa que altere un resultado o que me vaya a dar alguna ganancia sobre el resto. Yo competir en igualdad de condiciones con el resto. Y ese es el mensaje que tendríamos. Ahora, si nosotros como deportistas, porque a nosotros nos gusta el deporte, aunque no parezca, somos personas muy deportivas aquí, ¿verdad? Nos gusta la actividad física, nos gusta salir a correr, así es. Si nosotros quisiéramos en algún momento, ¿no?, y es bueno soñar, ¿no?, queremos llegar a ser profesionales, ¿cuán importante sería evitar a toda costa el consumo de algún tipo de sustancia que vaya a cambiar mi performance? Bueno, todos queremos ser atletas profesionales, ¿ya? Todos queremos ponernos el título de deportista y lamentablemente yo soy el que tiene que quitárselos, ¿ya? Yo soy el que tiene que quitárselo porque efectivamente llegan pacientes y dicen, yo soy deportista. Le digo, ¿qué haces para ser deportista? Juego todos los sábados. Le digo, eso no es ser deportista, le digo, ¿ya? Deportista es una persona que practica un deporte, que hace la parte física, la parte técnica y la parte competitiva. ¿Ya? Ese es un deportista que está abocado a eso, su vida gira alrededor de eso, tiene ganancias materiales muchas veces dada esa actividad. El resto nosotros somos aficionados al deporte. Y los deportistas, por lo general, ya van subiendo su exigencia
para modificar su cuerpo, para modificar su actividad. Es un mundo competitivo, ¿verdad? El del deporte. Es total y completamente competitivo. Y ¿ya? es por eso que a veces muchas veces los deportistas llegan a extremos a considerar, porque aquí en el Perú teníamos una campaña, y creo que todavía está en progreso, ¿no? A la droga dile no, y siempre sacan a aquellos deportistas que más queremos, los más populares, los que acaban de ganar algo. Muchas veces la imagen que da un deportista es de salud, ¿ya? De limpieza, ¿ya? Esa es la imagen que se trata de resaltar en un deportista, ¿ya? Y es la que tenemos que preservar. Por eso que los deportistas son los siempre que hay un spot sobre droga, si tú pones un deportista, tienes la delantera en cuanto a eficacia. Tienes más llegada. Más llegada, efectivamente. Muy bien, nosotros tenemos que cerrar el programa. ¿Cuáles serían las conclusiones, tanto para el profesional como el aficionado, que, bueno, somos la mayoría? Bueno, como conclusión te diría, número 1, el doping está totalmente prohibido. La idea del deporte, el deportivismo, la competencia es la lealtad, ¿ya? Y el saber acatar las reglas, ¿ya? Las reglas significan juego limpio, ¿ya? No hacer trampa, simple y llanamente eso. Muy bien, muchas gracias por habernos ilustrado mucho en este tema. Creo que nos vamos felices con toda la información que hemos recibido. Ustedes en casa, yo sé que también de repente se quedaron por ahí con algunas preguntas, algunas cosas que quisieron preguntar. Pueden hacerlo, vayan ahí a la computadora, a Facebook, al blog, al Twitter, al YouTube. Controversia está en todas estas comunidades virtuales, así que déjenos su pregunta. Antes de cerrar el programa, queremos leer primeramente un texto bíblico con ustedes. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así es, recuerda que tu cuerpo es un regalo de Dios. Cuídalo, protégelo, trabájalo. No lo llenes de cosas que le van a hacer mal. Recuerda que es el deseo de Dios que tengas un cuerpo sano, saludable y pues que lo trabajes, ¿no? Vamos a ir a hacer ejercicio después de esto. Así que tú también esperamos. Bueno, tenemos que cerrar el programa aquí. Recordarte solamente una cosa, que está a tu disposición el curso bíblico La Biblia Habla. Este curso maravilloso te va a permitir descubrir a través del estudio de la Biblia verdades que te van a ayudar a pasar el día al día con buenas respuestas. Bueno, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia.